¿Cuándo se espera el pico de contagio? ¿Sí? Nosotros lo que les vamos a contar a partir de este momento es información oficial. ¿Sí? No es rumores, no son trascendidos, es información oficial. Les vamos a contar las hipótesis que se manejan para la ciudad de Buenos Aires. Cómo se va a manejar el pico de la crisis del coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. A partir de una hipótesis que el propio gobierno de la ciudad hizo, que es ¿cuál sería el peor de los escenarios? ¿Sí? Para hacer este peor de los escenarios, en función de la curva de contagio, insisto, en la ciudad de Buenos Aires, recordemos que la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde todavía más contagiados hay, alrededor está el Gran Buenos Aires, que también tiene una cantidad importante de contagiados. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es el lugar donde más gente vino del exterior trayendo virus, donde ya se descuenta que hay circulación comunitaria y por eso se hicieron una serie de simulacros y en función de lo peor, del peor escenario que podría haber en la ciudad de Buenos Aires, es que nosotros les vamos a contar esta información. Por eso pusimos esta fecha, 18 de abril. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gente contratada por ellos, epidemiólogos, matemáticos, hicieron una proyección de, en función del crecimiento actual de los casos, que ya sabemos que es una especie de... va subiendo, pero todavía va subiendo con forma de pendiente, tiene forma de montaña. Entonces, en función de esta pendiente, que la duplicación de casos es bastante lenta, ¿cada cuánto? ¿Cada 3 días, Sole? Hoy por hoy es cada 3 o 4 días se duplican los casos, es decir, la cifra que tenemos de enfermos en Ciudad de Buenos Aires, cada 3 o 4 días se va a duplicar. Hoy por hoy. Entonces, como ya hay circulación comunitaria y el promedio es que cada persona contagia a 3, entonces dicen, bueno, en algún momento la circulación comunitaria más los contagios, gracias a Dios, está previsto y se sigue cumpliendo la cuarentena y el aislamiento social, va a provocar necesariamente un crecimiento vertical de la curva. Ese crecimiento arrancaría esta fecha, el 18 de abril, por lo menos para la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué te decimos por lo menos? Porque la cuarentena y el cumplimiento y el éxito de la cuarentena puede llegar a hacernos ganar, por ejemplo, 2 semanas, entre 1 y 2 semanas. Pero esta es la fecha que los gráficos de curva de contagio están marcando. Con el éxito de la cuarentena ganamos tiempo. En ese ganar tiempo, ¿por qué es muy importante ganar tiempo? Porque ya está el cálculo también de cuántas camas se van a necesitar para internaciones severas, de cuántas para internaciones leves y de cómo nos vamos a manejar. Recién hablábamos con la directora de Migraciones, con los nuevos argentinos que estaban afuera y que van a llegar a la ciudad de Buenos Aires, y también es un foco que hay que Piensen contener. que a partir de todas estas cosas, que por ahora son números abstractos y son escenarios peores que les vamos a contar, dentro de unos días vamos a ver nuevas postales a las que no estábamos acostumbrados. ¿Sí? Por eso se las queremos ir contando a partir, insistiéndole siempre, que este es el peor de los escenarios que se evalúa. No es lo mismo que la curva que se va a disparar el 18 de abril, se dispare desde abajo, desde, no sé, hoy por hoy en la Argentina hay 1000 y pico de casos, 1100 casos. 1050 casos. 1050 casos, que se dispare o que crezca desde 2000 es muy diferente que crezca de 5000. Por eso es tan importante que el crecimiento de los casos siga bajito y siga lento, porque en algún momento va a llegar este episodio que se va a multiplicar los casos, porque es lógico, pasó en todos lados. Esto fue lo que se hizo en función de otras progresiones de contagio y se tomó en especial el caso de algunas ciudades de Australia. ¿Por qué? Porque Australia está en el hemisferio sur, tiene una latitud parecida a la de Buenos Aires. ¿Qué pasó en Australia a partir del momento que entró el primer caso de coronavirus? ¿En qué momento se disparó la curva? Bueno, algo similar es lo que se está estudiando en Buenos Aires e insisto, se está pensando en la peor de las hipótesis. En ese momento van a crecer los casos. Si crecen desde abajo, desde una cantidad poca, no sé, 2.000, 2.500, va a ser menor que si crecen desde un piso de 5.000. Claro, ese es el piso que se está poniendo. A ver, hagámonos a la idea de que se está trabajando y para este trabajo hay 3 pilares fundamentales. El primero de los pilares es el distanciamiento social, es decir, la cuarentena, lo que ya estamos haciendo, que entre las personas haya más de 1 metro de distancia, que estemos alejados y metidos en nuestra casa. El segundo de los pilares importantes es el testeo frecuente, poder testear los casos, saber, por ejemplo, si vivís en Ciudad de Buenos Aires, hasta ayer, cuando tenías fiebre,
te decían, a ver, vos tenés fiebre y además volvés de viaje, o algún familiar, alguien de tu entorno volvió de viaje, bueno, te hago el test. Hoy, fíjate cómo va evolucionando todo esto, te dicen, vos tenés fiebre y vivís en Ciudad de Buenos Aires, entonces te hago el test. No solo, ya no te van a hacer un test de gripe, si estás resfriado, van a ver que tenés fiebre, bueno, van a separarte y te van a mandar a estos lugares. Esto es prepárense porque esta va a ser otra de las cosas que se van a ver en los hospitales. Cuando alguien vaya a un hospital, no va a pasar por la guardia y lo van a derivar a un consultorio especial y diga, vengo porque tengo fiebre, tengo tos, tengo algunos de los síntomas compatibles con el coronavirus, directamente por acá. Son como una especie de container que se van a habilitar en varios de los hospitales, apartados, como una especie de sistema público sanitario paralelo, para que los que tengan coronavirus no entren en contacto ni con la sala de guardia, ni con el personal de enfermería, ni con la de administración que está en el cuerpo del hospital. Directamente va a haber un lugar apartado. La otra cosa que descubrieron, y atención porque en esto se van a poner muy rigurosos, es en el aislamiento familiar. Si alguien tiene coronavirus, ya no la va a pasar en la casa. ¿Por qué? Porque por más que haya un aislamiento de la persona, que la persona dice, bueno, Soledad tiene coronavirus y yo le llevo la comida. Bueno, no. Lo que ahora se van a poner mucho más rigurosos porque saben que la basura, las sábanas, la ropa de alguien que tiene coronavirus contagia. Claro, por ejemplo, eso la persona yo... con coronavirus va a ir a un lugar de aislamiento, aunque tenga síntomas leves. O aunque viva solo, que vos decís, a ver, yo vivo solo, vivo en un monoambiente, en la capital y ya estoy aislado. No, ¿por qué? Porque vos viviendo solo pedís comida, por ejemplo, por delivery y ahí ya hay un intercambio. Y suponete que no tengas ese intercambio con una persona porque te deja el delivery y vos tomás todos los recaudos. Vos tocás un montón de alimentos, un montón de elementos que después vas a desechar, lo vas a sacar a la basura. Saliva. Bueno, no, esto es ir mucho más avanzado en los recaudos. Insisto, lo que les estamos contando son datos oficiales. O sea, los expertos que tienen a cargo las decisiones en el gobierno de la ciudad ya han considerado que es peligroso que una persona con coronavirus se quede en su casa. La basura, la ropa puede contagiar, termina contagiando a la familia. Por ahí la familia no presenta síntomas, pero a su vez traslada, porque es asintomático, traslada el virus a otros hasta que a él le dé. Entonces, para cortar todo eso de cuajo, aislamiento, la gente que tenga coronavirus. Ese es el segundo pilar. O sea, con lo cual, digo, piénsenlo también con la dureza que va a tener esto. Si alguien tiene coronavirus, se despide de su familia, ¿eh? Se va hasta que no esté curado, no la vuelve a ver. El primer pilar, la distancia para todos, la cuarentena, la distancia social obligatoria. El segundo pilar, el que te estamos diciendo, si sos una persona infectada con el virus, un aislamiento obligatorio y ni siquiera la posibilidad de estar en tu casa. Y el tercero es una distancia y un aislamiento preventivo. Y con esto nos vamos a focalizar en el gran grupo de riesgo. El gran grupo de riesgo son los mayores de 70 años. Vos me dirás, si hasta ahora veníamos diciendo que son los mayores de 60 años. Bueno, en realidad el promedio de muerte mundial es de 78 años. A partir de esto y para tomar el recaudo necesario, se piensa y se va a concentrar mucho en el grupo que va por encima de los 70 años. Y sobre ese grupo, piensen que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que es dentro de lo que es la República Argentina, de la que tiene la población más vieja en promedio. Entonces hay muchos mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires, por eso se va a endurecer el aislamiento con los mayores de 70 años para preservarlos lo más posible, porque cualquier persona con más de 70 años que se contagie coronavirus está en problemas y puede terminar necesitando terapia intensiva, y si se saturan y si no se calcula bien esto, se pueden saturar las terapias intensivas. Por eso va a haber un fuerte aislamiento a los mayores de 70 años. Se está discutiendo, piensen que esto es Ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, lo conversaban el otro día los curas villeros con el propio presidente de la Nación, están pensando utilizar las parroquias para llevarse a los mayores de 70 años que vivan en barrios populares y estén en condiciones de peligro por hacinamiento. Están pensando en llevárselos a las parroquias hasta que pase la pandemia. Fíjense, todas estas cosas que nosotros les vamos contando son postales nuevas que va a haber dentro de las cosas locas que estamos viendo por el coronavirus. Otra de esas postales es esa que les mostramos recién. Cuando uno entra al hospital con fiebre, lo van a derivar a eso que veíamos recién, que se va a llamar unidades febriles agudas.
Porque esto, unidades febriles agudas. Alguien va con fiebre, entra por acá. va directamente ahí, no interactúa con nadie ni nada del hospital. A ver, con el avanzar de esta pandemia, los propios médicos y los propios científicos fueron descubriendo que son muchos los casos asintomáticos. Son muchos, más de los que creíamos. Antes lo contábamos como una curiosidad, ahora te lo estamos contando como algo que abunda y abunda en la ciudad de Buenos Aires. Y aparte, cuando empezó esta pandemia y nosotros te hablábamos del coronavirus, te decíamos, cada persona puede contagiar a 2.4. Eso pasó hoy entre 3 y 4. Cada persona infectada de coronavirus puede contagiar entre 3 y 4. La cuarentena y el aislamiento que te preguntás por qué lo estamos haciendo es porque lleva ese 3 y 4 a 1 y 2. Es significativo. La otra cosa que va a suceder es que se va a aumentar la cantidad de testeos, ¿sí? ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, el gobierno nacional ya compró 500.000 kits para hacer los tests, ¿sí? Atención con esto, 500.000 es muchísimo más de lo que estaba disponible. ¿Por qué? Porque hasta ahora, como contaba Soledad recién, a las únicas personas que se le hacía el testeo era si tenía los dos grupos, o sea, o venía del exterior o había estado en contacto con alguien que vino del exterior de la zona donde había circulación del virus. A partir de ahora, como ya se descuenta que hay circulación en Capital, en Gran Buenos Aires y en algunas provincias, se decidió comprar 500.000 kits para testeos. La Nación, la ciudad de Buenos Aires también compró otros 500.000 kits rápidos para poder hacer un testeo masivo. ¿Por qué? Porque en la medida que haya testeos masivos y se puede detectar quién tiene coronavirus, ahí se lo puede aislar. O sea, el testeo va de la mano del aislamiento para aislar a los que tienen coronavirus, y esto también es lo que va a permitir en algún momento, como está discutiendo el gobierno nacional, que vuelvan algunas actividades económicas. No los partidos de fútbol, no las clases, no ni las clases en ninguno de los niveles, no el cine, no el teatro, pero sí algunas actividades económicas que hoy están suspendidas o se están haciendo a la distancia. Sí, hay que decir que cuando nosotros preguntamos ¿cuándo se termina la cuarentena? La respuesta es rotunda. La cuarentena no se va a terminar cuando un fulano diga tal día. Se va a terminar cuando se estén dando las condiciones para que se pueda terminar la cuarentena. Y las condiciones para que se pueda terminar la cuarentena es proteger a las personas que tienen más de 70 años, que son la población de riesgo. Sí, y cuando baje la curva, es tan sencillo como eso. Digamos, las condiciones para ir saliendo de la cuarentena se van a dar cuando empiece a bajar el volumen de contagios. Pero atención, insisto, toda la matemática indica que el pico de los contagios va a arrancar el 18 de abril. Entonces, ¿cómo se va a llegar al 18 de abril? ¿Se va a llegar con un número bajo y va a ser menor y después va a bajar más rápido? ¿O va a haber, la circulación comunitaria va a ir haciendo crecer los casos y esto va a generar que ahí estalle la cantidad de casos? Esta es la enseñanza que los funcionarios argentinos, y en esto hay que decir el Gobierno Nacional, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, han aprendido de mirar otros países que ignoraron esto y que dejaron que el virus circulara a ver si después lo podían atajar. La decisión de todos los sanitaristas y epidemiólogos argentinos fue salir y atajar el virus de entrada para que no crezca. Y ahora se está viendo este experimento casi argentino. Es decir, bueno, atajar de entrada la cantidad de casos, separar a la gente para que no crezca y después ese pico de contagios que se espera para el 18 de abril en adelante arranque de abajo, ¿sí? Y no se convierta en algo inmanejable. Sí.